Orar. Padre eterno, nos consagramos en este momento para pedirte que saques el corazón de piedra de nuestra vida y nos des un corazón de carne que día a día pueda pasar en el esmeril de tu providencia para poder seguir al Cordero por donde quiera que va. Nadie puede dudar, Padre, que hemos pasado una nueva etapa en el escenario profético. Y el que no lo ha visto, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tú nos has dado suficientes señales para poder levantar la bandera del toque de guerra para anunciar que Cristo pronto viene. Ahora es la hora. Ahora llegó el momento de definición para cada uno de nosotros y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que traiga la convicción a cada corazón de lo que se tiene que hacer, en dónde se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer para tu gloria y para tu honra. Danos de tu bendición y sabiduría en estos tiempos difíciles y un espíritu de fe y de confianza que tú estás al control de todas las cosas y que al estudiar tu palabra, tu espíritu nos conmueva para llevarnos a la contrición, arrepentimiento y acción. En el dulce nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Amén y amén. Y vámonos de una vez de lleno para estudiar la segunda parte del tema, la cosecha final. Hemos estudiado que la palabra de Dios dice que antes de que Cristo venga, este mundo quedará dividido en dos grupos. Repaso rapidito lo que vimos la semana pasada. Dos grupos. Uno tiene el sello de Dios y él lo evidencia guardando su ley. Y los otros tienen la marca de la bestia y pisotearán la ley de Dios en rebelión. Los dos grupos son marcados. Los que son de Dios reciben su sello, los malos, rebeldes, reciben la marca de la bestia, y entonces aparecerá Cristo en las nubes del cielo. Esto lo dice Juan en Apocalipsis 14:14. Mire la nube y sobre ella uno semejante al Hijo del Hombre, que en su cabeza tenía la corona y una hoz aguda. Y estudiamos que la hoz siempre es símbolo de cosecha. Viene la separación de los dos grupos. Dios ya sabe quiénes son los que tienen su sello. Los ángeles vienen a recogerlos. Ese será el arrebatamiento que se menciona. Los ángeles los llevarán al encuentro con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:13. Por eso es importante que el pueblo de Dios reciba el sello en su frente antes de la segunda venida de Cristo. Y ya hablamos con ustedes un poco acerca de lo del sello, el Santo Sábado, la ley de Dios que tiene que estar grabada en el corazón del creyente, y que el asunto del sábado y la ley no fue solamente para los judíos, era para el mundo, era para aquellos que quisieran reconocer en Dios su Creador y la autoridad de su Creador sobre ellos al guardar su santa ley. Los puntos que vimos la semana pasada lo repaso rapidito. 1. El sellamiento sí tiene que ver con el Santo Sábado. Y ya lo estudiamos, ¿verdad? Una señal entre Dios y su pueblo. 2. El sellamiento también tiene que ver con la ley de Dios. Ata la ley entre mis discípulos. Isaías 8:19, lo vimos la semana pasada. 3. Los verdaderos discípulos sellados guardarán la ley y el testimonio. Isaías 8:20. Punto 4. La característica de los sellados es que vivirán apartados de iniquidad. El sello de Dios está puesto, apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Punto 5. El ejemplo que sí es posible ser sellado y vivir sin iniquidad fue Cristo, porque Él vivió sin iniquidad y sin pecado. Pero también vimos que la razón por la cual no pecó ni hizo iniquidad es porque recibió el sello de Dios desde su misma concepción. Vimos que el sello que recibió Jesucristo es el Espíritu Santo. No solo en su concepción, sino cuando comienza su ministerio, cuando la paloma descendió sobre él. Y vivió sin iniquidad y obedeció la ley de Dios y fue perfecto sin pecado. Punto 8. De la misma manera que Cristo humanamente vivió, los siervos de Dios serán sellados de la misma manera. ¿Qué significa eso? Que recibirán el sello del Espíritu Santo. Y este sello, el Espíritu Santo viniendo en el corazón,
creará en ellos una nueva criatura, un nuevo corazón. O sea, será el pacto de Jeremías capítulo 31. Escribiré mi ley en sus corazones. Y esto habla del nuevo pacto. Punto número 10. Sin el nuevo nacimiento, las cosas espirituales son locura. O sea, nadie puede entender, escuchar o percibir la voz del Espíritu Santo a menos que nazca de nuevo. Porque las cosas espirituales le van a ser una locura. Pero el que ha nacido de nuevo está siendo guiado ahora por el Espíritu Santo. Y ya las cosas espirituales no le son una locura porque está conectado con el Espíritu del Señor. Vimos que no solo es necesario recibir el Espíritu Santo y nacer de nuevo, estudiamos que sin el nuevo nacimiento no hay entrada en el reino de los cielos. O sea, que el que no nazca de nuevo no recibe el sello de Dios, y el que no recibe el sello de Dios no podrá tener entrada al reino de Dios. Es serio estas cuestiones, hermanos. Estas cuestiones sí son cuestiones de salvación. Si no nacieres de nuevo, dijo Cristo a Nicodemo, no podrás entrar en el reino de Dios. Y lo mismo que lo dijo a Nicodemo, nos dice a todos nosotros. Por eso es importante recibir el Espíritu Santo que nos selle y nos haga nacer como una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Punto número 12. ¿Habrá gente que será sellada en el tiempo del fin por el Espíritu Santo? Absolutamente sí. Y vimos la profecía de Joel. En los postreros días derramará el Espíritu sobre toda carne. Habrá sueños, visiones, los viejos, los jóvenes, los niños. O sea, habrá cosas sobrenaturales que Dios hará en el tiempo del fin, antes del gran día del Señor, porque Dios sellará a su pueblo bajo la lluvia tardía. Pero también estudiamos que este remanente que recibirá ese sello, esta lluvia tardía, esta transformación de la vida y del corazón, son los que guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, 17. Dios conoce a los que están sellados antes de su segunda venida. Por eso Él ya viene por su galardón, viene por los suyos, ya los conoce porque recibieron el sello. Por eso los ángeles están reteniendo los vientos para sellar a los siervos de Dios. Pero también estudiamos las características de los sellados. Serán limpios, no habrá mentira en su boca, no tendrán espíritu de egoísmo, seguirán al Cordero por donde quiera que va, estarán vestidos de vestimentas blancas, que son las acciones justas de los santos, y ellos serán capaces de eso solo por una razón, porque fueron sellados, porque el Espíritu Santo les cambió el corazón. Al que el Espíritu Santo no le cambie el corazón, es imposible que no hable mentira, que guarde la ley, que no sea egoísta. O sea, esos frutos de la carne los va a seguir haciendo hasta que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Pero los 144,000 que serán sellados harán la diferencia en vida, palabra, acciones y en el corazón transformados. Y de hecho vimos que la Biblia testifica que los que entrarán a la Nueva Jerusalén serán los que guardan los mandamientos del Señor. Por eso dice en 2 Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y quiénes son los que son suyos? Bueno, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ok, Elena de White lo pone de la siguiente manera. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 71. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. O sea, los mundanos no van a recibir el sello de Dios. Los ambiciosos no van a recibir el sello de Dios. Los impuros no van a recibir el sello de Dios. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. ¿Recuerdas los 144,000? No hay mentira o engaño en su boca. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo.
El mismo apóstol Pablo dice en el libro de Efesios que la novia del Cordero, que se está preparando para las bodas del Cordero y recibir a su esposo, se le ha dado que se vista de lino limpio, fino, blanco y resplandeciente, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Lo mismo de los 144,000, lo mismo de los que van a recibir el sello de Dios. Por eso el apóstol Pablo amonesta al creyente: si hoy oyeres su voz, la del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. Así es que en 5 minutitos les repasé todo el sermón de la semana pasada. Vamos a meternos rapidito a la parte número 2. La cosecha final, ¿tendremos o no tendremos el sello de Dios en el derramamiento de la lluvia tardía? Quiero comenzar haciéndote una pregunta. Y esta pregunta, cuando Cristal vio la foto, estaba riéndose el otro día. Pero miren, la pregunta que te hago es la que sigue. ¿Nunca te ha pasado que cuando has leído algún texto de la Biblia, cuando leíste este texto de la Biblia, te dejó o pensando o te dejó bien confundido? O sea, tú leíste el versículo, ¿verdad? Y tuviste tu devocional y lo leíste y dijiste, wow, me quedé más confundido. O lo que leíste te dejó, pero dando la mente vueltas y pensando y pensando. A mí me pasa todo el tiempo. Hay algunos versículos que no entiendo, algunos versículos que no comprendo y algunas partes de la Biblia que digo, ¿y eso cómo se explica? O aquello cómo se explica. Y eso nos lleva a pensar, a orar, a analizar y a meditar, ¿verdad? Pero a ti te ha pasado eso, que has leído algún versículo de la Biblia que te dejó confundido o pensativo. Bueno, te voy a dar uno de esos versículos, ¿ok? Este versículo que te voy a dar está en Lucas capítulo 11, versículo 9 y 10. Ponle atención, mira qué dice. Los detalles son importantes, ¿eh? Hay que pongan atención a los detalles. Jesús dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Ese es el versículo número 10. Entonces dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? No, pues ninguno, ¿verdad? Hay que ser muy cruel para hacer eso. O si te pide pescado, le da la sorpresa y le das una serpiente. Pues, ¿qué padre haría eso? O si te pide un huevo, le das un escorpión. Entonces mira cómo él aplica. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Y qué es lo que va a dar? El Espíritu Santo a los que le pidan. Ok, entonces el texto pues parece ser que es muy claro, ¿verdad? Pedid y recibiréis. El texto dice pues que el que busca, halla. Me lo voy a regresar acá. El que pide se le da, el que busca, halla, y el que llama se le abrirá. Entonces alguien dirá, pero pastor, eso está claro. O sea, ¿dónde está la confusión? O sea, ¿dónde está la incógnita? ¿O dónde está el pensar, tratar de entender el texto? Si el texto está bastante clarito. Bueno, si el texto está clarito, explíquenme este otro. Mateo capítulo 25 y versículo 1 al 4. Una parábola del fin. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes, 5 insensatas. Las insensatas toman las lámparas, pero no tomaron aceite consigo. Y las prudentes sí tomaron el aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. ¿Y qué pasó? Tardándose el esposo, cabecearon todas, prudentes e insensatas, y se durmieron. Pero a la medianoche se oye el fuerte clamor. He aquí el esposo viene, salir a recibirle, y todas las vírgenes se levantaron y arreglaron a las lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, ¿saben qué? Denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No estaban apagadas, pero se estaban apagando. Entonces le dicen a las prudentes, danos, compártanos el aceite. Pero miren la respuesta de las prudentes. Las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Y eso es lo que hicieron. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y qué cosa, ¿no? O sea, estaban esperando al esposo y vino el esposo y las encuentra encontrando el aceite. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Ahora pongan atención, ¿eh?
entraron a las bodas. Y una vez que entran a las bodas, ¿qué pasó? Y se cerró la puerta. Eso ya la puerta está cerrada. Después de que la puerta se cerró, obviamente, vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, a grito y medio, ¿verdad? Ábrenos. Obviamente, si están pidiendo que les abran, es porque está cerrada la puerta. Pero están gritando, piensan que se les puede abrir, pero entonces el mismo novio les dice, respondiendo, de cierto os digo, no os conozco. Ok, ahora sí, ahí te va la pregunta. Si el texto primero que habíamos leído decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces te tengo una pregunta. ¿Por qué no se le abrió la puerta a las 5 vírgenes insensatas? Ahí está la pregunta. O sea, si Cristo mismo dice, tú pide y se te va a dar. O sea, el almacén celestial está repleto de bendiciones, tú pide. Si el padre, que es malo, no le da un escorpión o una serpiente, una piedra a su hijo que le pide cosas, pues el padre te va a dar, pide y se os dará. ¿Cuánto más os dará el Espíritu Santo? Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Pero entonces leo esta parábola y a ellas no se les abrió. Pidieron y no se les dio. Rogaron y no se les contestó. Y la puerta quedó cerrada para ellas. Entonces mi pregunta de razonamiento es, ¿por qué razón Jesús hizo una promesa que al que se le tocara se le abriría y a estas vírgenes no se les abrió la puerta? Ok, la Biblia está para analizarse, ¿verdad? Hay que pensar. Por una razón, Dios presenta las cosas que es una invitación al análisis. Y claro, poniendo estos dos textos a mí me hace pensar y me confunde. ¿Dios no cumple sus promesas? Porque si Él dijo, el que toca se le abre, a ellas no se les abrió. ¿Por qué? ¿Por qué no se les abrió? Pues o una de dos, ¿verdad? O Dios simple y sencillamente no honra lo que promete. Y por lo tanto no es digno de confianza. U otra razón podría ser que no todas las promesas de Dios son incondicionales. O sea que cuando Dios te promete algo, la otra parte que eres tú y que soy yo, tenemos una parte que cumplir. Y que si no la cumplimos, Dios no puede cumplir su promesa. ¿Cuál será de las dos? Bueno, hagamos un pequeño análisis de las vírgenes. En primer lugar, las vírgenes en el contexto bíblico, claramente está el contexto que las vírgenes sabían que el esposo venía. Eso es innegable. El texto es claro en decir que ellas están esperando que el esposo viene. Hay que ellas sabían, no eran ignorantes, que el esposo estaba por venir. 2, el texto también asegura que tenían que estar listas para su venida. Por eso traían lámparas. No era casualidad que trajeran lámparas. Había una razón de que las lámparas la traían y ellas no eran ignorantes del hecho que las lámparas prendían con aceite. Era obvio que sabían que el aceite es lo que hacía arder y prender las lámparas. Por eso ellas mismas le pusieron aceite a las lámparas. Pero el problema de las vírgenes no fue que no es que no sabían que venían o que tenían que estar preparadas para la venida del esposo. El problema de las vírgenes fue que cometieron un error que para ellas iba a ser un error fatal. Este mismo error que cometieron las vírgenes que provocó que la puerta no se les abriera, va a ser, amigos y hermanos, en el tiempo del fin, el error fatal que le costará a muchos que conocieron, supieron que Cristo venía y que tenían que estar preparados para ese día. Les va a pasar lo mismo de las vírgenes insensatas. Les costará que la puerta no se abra para ellos. ¿Cuál fue el error que cometieron las vírgenes insensatas? Bueno, antes de ver ese error, entendamos un poquitito cómo es Dios. Porque si no conocemos cómo es Dios, pues entonces podemos
pensar, ¿verdad? Bueno, yo al final hago lo que quiero, que al final Dios me va a dar chance o oportunidad. Hay que aprender a conocer cómo es el carácter de Dios. La Biblia es muy clara en asegurarnos que el carácter de Dios es seguro y es como una roca que no se mueve. En primer lugar, si Dios ha dicho algo, amigo y hermano, puedes tener la plena seguridad que lo que Dios dijo, Dios lo quiso decir. Lo que pasa es que como humanos a veces decimos una cosa y queremos decir otra cosa. Y cuando hay problemas, tú ya le dices a la persona, no, es que me malentendiste, más bien yo lo que quise decir era esto. Entonces, pues ahí viene la idea, bueno, entonces no, realmente no dices lo que quieres decir. Y es mucha confusión. Con Dios no es así. Lo que Dios te dijo aquí en este sagrado libro, ten la seguridad que lo que Él te dijo es lo que Él quiso decir. Dios es así. Si Dios le dijo a Adán y Eva, el día que de él comieres morirás, exactamente es lo que Él quiso decir. Ni más ni menos. Dios es así. La otra cosa acerca de quién es Dios y cómo es Dios, es que cuando Dios promete algo, puedes tener la plena seguridad que Dios lo cumplirá. Porque Dios no es hombre para mentir. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Porque Dios es Dios, no es un ser humano que dice, bueno, yo te cumplo si me caes bien, y si mañana me caes mal, ya no te cumplo. Y si tú ahora me ayudas, me caes bien, y si tú mañana no me ayudas, aléjate de mí. Dios no es así. Lo que Él promete, Él lo cumple. En Él no hay sombra de variación. Dios es inquebrantable, incambiable. Dios es Dios. Y una tercera cosa que es importante saber de Dios, es que también cuando Dios comienza algo, podemos tener la plena seguridad que Dios lo terminará. Te voy a dar algunos ejemplos para ilustrar lo que estoy hablando acerca del carácter de Dios. Cristo va a morir y antes de morir hace la oración de intercesión por los apóstoles, por los creyentes, pero mira lo interesante de cómo comienza Jesús su oración. Mira lo que dice Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Fíjate, Cristo estaba consciente que Él vino aquí porque el Padre le dio una comisión, una obra que Él tenía que hacer. Por esa razón Él constantemente decía, yo no hago mi voluntad, pero hago la voluntad del que me envió. Cuando María quiere interceder e interponerse entre el ministerio de Cristo y la voluntad de ella, pues no le dice Cristo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y José y María se quedan viendo, pues no es José el papá, no, Él está hablando del Padre Celestial. Él vino a cumplir una obra y al final de su ministerio, Él sabe que la cruz está delante de Él. Mira qué bonito, Padre, cumplí la misión. Acabé la obra que me distes. Y cuando en la cruz dijo, consumado es, Él mismo dijo, el diablo no tiene nada en contra de mí. O sea, Él cumplió. Él no fue un irresponsable. Él no dijo, bueno, me voy a agarrar 5 días de descanso y después me agarro unas vacaciones y después me voy de repente a la playa porque necesito asolearme un ratito. Él en su mente madura, responsable, Él sabía que vino con una misión. Vino con un propósito, que aún su nacimiento no había sido una casualidad, fue engendrado por la misma obra de Dios para un propósito. Así que cuando Él se sube en esa cruz y dice, consumado es, Elena de White dice que los poderes de este mundo temblaron y del enemigo, porque no pudieron interferir en la obra que Dios le dio. No pudieron. Por eso dice Cristo, el diablo viene pero no tiene nada en contra de mí, porque Él cumplió fielmente como varón de dolores la obra que Dios le había dado. Alabado sea el nombre de Dios. Que Él supo que tenía un propósito que cumplir y lo cumplió. Y Él lo dice en la oración, Padre, cumplí la obra que tú me diste. Pero Cristo no fue el único que entendió, que recibió un llamado y lo cumplió. 1 Timoteo 4:6 dice, Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, Pablo sabe que lo van a matar. Pablo ya está viejito. Y dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Como él sabe que yendo a Roma lo van a matar, Elena de White dice en Hechos de los Apóstoles que lo iban a decapitar. El verdugo tenía la espada en la mano. Pablo sabe que ya está para ser sacrificado, va a ser un mártir y que el tiempo de su partida está cerca. Pero mira que dice en el versículo 7. He peleado la buena batalla.
he acabado la carrera. O sea, no llegó a la mitad ni a 3/4. Acabó la carrera. Guardó la fe. Por lo cual estaba reservada la corona de justicia, la cual el Señor juez justo le daría a él y a los que aman su venida. Pero te fijas tú que en la conciencia de Pablo, Dios le dio una misión y la acabó. Por eso dice, he acabado la carrera. Cristo recibió una misión y la acabó. Padre, la obra que tú me diste, la cumplí. Si seres humanos pueden cumplir y acabar la misión que Dios les dio, ¿cuánto más Dios? Si el ser humano por el poder de Dios puede cumplir, hermano, Dios está en otro nivel. Dios cumple lo que promete, Dios termina lo que inicia. Y Pablo, en certidumbre de decir, he acabado la carrera, él está en conciencia que la misión que Dios le dio, la cumplió. Right? Bueno, mira lo que dice Filipenses 1:6. Mira qué bonito lo que Pablo dice. Estando persuadido, otras versiones traducen estando convencidos, otras dicen estando ciertísimos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice el apóstol Pablo, la terminará hasta el día de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios siempre honrará lo que sale de su boca. Dios siempre cumplirá lo que ha prometido. Y Dios siempre terminará lo que ha comenzado. Esta es la seguridad que tenemos de aquel que no falla y que no miente, que es nuestro Creador. Dios jamás ha dicho algo que no pueda honrar, amigo y hermano. Dios nunca ha prometido algo que Él no pueda cumplir. Pero también Dios jamás ha comenzado algo que Dios no pueda terminar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En cada generación, Dios siempre ha cumplido su palabra. Piensa en cualquier etapa bíblica, en la que tú quieras. Cada generación, Dios ha cumplido su palabra. Dios ha honrado sus promesas y Dios ha terminado lo que comenzó. O sea, Dios no empieza cosas y las deja a la mitad. Dios no empieza una edificación y la deja toda derrumbada. Dios la va a terminar. Mira, el arca se terminó y Dios esperó hasta que eso se completara. Dios en cada generación ha tenido propósitos y proyectos para cada generación. Y los ha cumplido. Y ha usado siervos y ha usado siervas para que hagan que esos propósitos que Él tenía se pudieran cumplir. Cada generación ha pasado lo mismo. Cuando leemos la profecía nos damos cuenta que en la recta final, justo antes que Cristo regrese por segunda vez, Dios terminará una obra final que habrá de hacer en este mundo con un mensaje que va a sacudir los cimientos de todas las culturas del planeta Tierra. Y muchos conocemos que aquellos que predicarán el mensaje de los 3 ángeles son un paralelismo de el Elías final. Eso ya lo conocemos. Sabemos que los que predicarán estos 3 mensajes angelicales bajo el poder del 4º ángel, el Espíritu Santo, serán un paralelo a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Cristo en su primera venida. Ese fue su propósito y lo cumplió. Hasta que le cortaron la cabeza, pero lo cumplió. Lo cumplió, preparad el camino al Señor. Y viene detrás de mí uno que es más grande que yo y ni siquiera puedo ser digno de desatar la correa del calzado de sus zapatos, porque la labor de él era preparar el camino y lo hizo. Lo hizo. Por eso Jesús dijo de él, no hay profeta más grande que Juan el Bautista. Lo cumplió. Ahora Jesús lo pudo haber rescatado a la cárcel, pero no lo hizo. Pedro también estaba en la cárcel y Herodes lo iba a matar y Dios lo rescató con su ángel. ¿Por qué no lo hizo con Juan? ¿Por qué no mandó al ángel y se cayeron las cadenas y se abrió la puerta y Juan salió? Porque la misión de Juan era una y ya la había cumplido. Y su misión era preparar el camino del Señor. Tan pronto preparó el camino y fue bautizado, ahora él tenía que menguar y Cristo tenía que crecer. Dios terminó su obra y preparó el camino para la venida de Cristo en su primera venida. Antes que Él regrese,
Dios habría de levantar un pueblo que terminaría la preparación del camino para la segunda venida de Cristo. Y el mensaje, así como Juan tuvo mensaje y llevó a la gente al arrepentimiento y al bautismo, el mensaje final habrá de sacudir al mundo para que se prepare para la venida del Señor. Y ten la seguridad, hermano, que contigo y sin mí, Dios va a terminar su obra. Porque Dios nunca ha comenzado algo que no pueda terminar. Dios nunca ha cumplido lo que Él ha prometido. Siempre la palabra de Dios se cumple, siempre la palabra de Dios se lleva adelante y siempre Dios va a completar sus propósitos según su providencia. Mira cómo lo dice Elena de White. Y estas citas me encantan. Cuñados de los Testimonios, tomo 1, página 131. Al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al periodo de su último conflicto, al tiempo de angustia de Jacob, crecerán en Cristo y participarán en gran medida de su espíritu. Al crecer el mensaje del tercer ángel hasta ser un fuerte pregón, cuando acompaña la obra final del gran poder y gloria, los hijos de Dios participarán de aquella gloria. La lluvia tardía será lo que los fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo de angustia. Sus rostros resplandecerán con la gloria de aquella luz que acompaña al tercer ángel. Quiere decir que este mensaje del tercer ángel no va a ser un mensaje así más o menos. No, amigo y hermano, va a ser un mensaje glorioso, poderoso, maravilloso, porque será acompañado con el poder del Espíritu Santo. Y los que lo den serán cubiertos de esa gloria. Hasta sus rostros van a resplandecer con la gloria del mensaje del tercer ángel. Una cita más. Conflicto de los siglos, página 669. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder ¿qué? Extraordinario. El movimiento adventista del 40 al 44 fue una manifestación, sí, gloriosa del poder divino. Y el mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Maravilloso. Y sigue diciendo ella en primeros escritos. Vi que este mensaje terminaría, mensaje del tercer ángel, con fuerza y vigor muy superior al clamor de medianoche. Testimonios tomo 5. El poder que agitó al pueblo tan poderosamente en el movimiento del 44 se manifestará nuevamente. Y el mensaje del tercer ángel será proclamado no en tono de susurros, sino con una voz fuerte. Por eso se llama el fuerte pregón. Habrá un poder que Dios dará para que esta obra se finalice con poder y con gloria. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Y Dios va a terminar esta obra con nosotros y sin nosotros. Ahora, muchos son los llamados, ¿verdad? Pocos los escogidos. Los que Dios va a escoger van a participar de esa gloria. Van a conectarse con la efusión del Espíritu Santo bajo la lluvia tardía. Y el mensaje no se va a dar en susurros, temblándonos la mano, temblándonos la boca, temblando. No, hermano, el mensaje será poderoso y Dios la va a finalizar. Es obra de Dios. Y así como Dios levantó a Juan el Bautista con el poder del Espíritu Santo y que sacudió aún a los líderes, el pueblo de su generación, el segundo Juan el Bautista, el último Elías, como dice Malaquías, habrá de preparar el camino del mundo. Las naciones serán sacudidas por el poder del Espíritu Santo con aquellos que Dios va a utilizar para que termine su mensaje final en esta última generación y se prepare para la venida de Cristo. ¿Ok? Así es Dios. Ahora, quizás algunos se están preguntando en este momento, oiga, pastor, creo que ya se salió del tema, porque pues no empezó hablando de las vírgenes y la puerta cerrada y abierta, y por qué no se les abrió a las vírgenes insensatas. Bueno, ahora voy a hacer la conexión. Pongan atención.
porque la conexión de todo lo que he mencionado, el mensaje del tercer ángel, la preparación de la venida y los siervos que Dios va a usar, vamos a hacer un análisis de qué pasó con las vírgenes que hizo que la puerta no se les abriera. Cuando Jesús dijo, el que toca se le va a abrir, a ellas no se les abrió. Algo pasó que provocó que Dios no les abriera la puerta. Ya vimos que ellas sabían que el esposo venía. Ya vimos que ellas sabían que debían estar preparadas para la venida del esposo. Por eso estaban vestidas como vírgenes, traían las lámparas y aceite, pero cometieron un error fatal. Explico cuál fue su error. Veamos el contexto. Esta parábola tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y al tener que ver con la segunda venida de Cristo, no es una parábola cualquiera. El contexto ubica claramente que la parábola Cristo la pone en la perspectiva de la segunda venida de Cristo. Así es que es muy correcto el aplicar esta parábola al fin del mundo. ¿Cómo lo sabemos que Cristo la aplica a su segunda venida? Porque eso lo dice el versículo número 13, ahí mismo donde cuenta la parábola. Cuando termina la parábola y que no se le abre la puerta a las vírgenes, dice, cierra él con esta amonestación. Velad pues, o sea, velar es no te duermas, porque las vírgenes se durmieron. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así es que más claro no puede estar el contexto. La parábola está aplicada como una parábola de lo que va a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Y él mismo lo dice, no sabes ni el día ni la hora en que va a venir. Claro, cuando el novio vino, se tardó, pero todas se durmieron, no velaron. Entonces a la generación final, lo que el Señor le está diciendo, no te duermas. No te duermas, no sabes el día, no sabes la hora, y no vaya a ser que en el momento que llegue te agarre sin preparación, te agarre dormido. En México hay un dicho, no sé si en otros países lo dicen, que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y saben, muchos se los va a llevar la corriente porque se durmieron cuando no era tiempo de dormirse. No velaron. Y la amonestación de Jesús es, velad. O sea, tenemos que estar despiertos para darnos cuenta de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que nos dice que el Hijo del Hombre se aproxima. Ahora, en este caso, la parábola es muy clara que tiene que ver con la segunda venida de Cristo y el tiempo final. Pero ¿por qué las vírgenes fatuas entonces se les cerró la puerta? Bueno, les voy a dar tres razones. Tres razones. Ustedes pueden sacar más si ustedes quieren, pero les voy a dar tres razones muy obvias de por qué se les cerró la puerta a las vírgenes fatuas. Pero les voy a dar tres razones de por qué razón a las vírgenes fatuas se les cerró la puerta. Primera razón, que es muy obvia, el contexto lo dice. Les faltó aceite en sus lámparas. Ahora fíjense, no dice que no tenían aceite. Aceite tenían. Por eso dice que las lámparas se les estaban apagando. O sea, aceite tenían, lámpara también la tenían, el llamado a recibir el esposo también lo tenían, y el conocimiento que el esposo venía también lo tenían. Pero el problema, el primer problema de estas vírgenes fue que les faltó el aceite. Ahora, cuando ellas les piden aceite a las prudentes, las lámparas de ellas todavía están ardiendo, pero se están apagando. Entonces ellas mismas hacen la matemática. Bueno, mientras llega el marido y el esposo y el tiempo, o sea, no vaya a ser que cuando llegue el marido las lámparas de plano estén apagadas. Porque vieron que se estaban apagando porque ya quedaba muy poquito aceite. El primer problema de las vírgenes fatuas fue que les faltó aceite para que las lámparas ardieran hasta la venida del esposo. Quiere decir que las lámparas tienen que tener suficiente provisión de aceite que las haga llegar hasta que el esposo venga por ellas. Ese fue el primer error de las vírgenes fatuas. Tenían aceite,
pero no era el suficiente. Mire Elena de White lo que dice acerca de esto. Lecciones objetivas de la vida de Cristo, página 406. Las dos clases de vírgenes representan las dos clases de creyentes que profesan esperar la venida del Señor. Así es que no nos equivocamos en la interpretación. La parábola tiene que ver con la venida de Cristo. Y Elena de White dice que las dos clases son los dos grupos de creyentes que va a haber entre el pueblo de Dios, por eso se les llama vírgenes, que profesan esperar su venida. Se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Sus lámparas representan la palabra de Dios. Y el aceite que está en las lámparas representa el Espíritu Santo. Ok, entonces hasta aquí estamos bien claritos del significado de los simbolismos. Las vírgenes es el pueblo de Dios que espera la venida de Cristo. Es una directa referencia hacia el pueblo adventista. De hecho, la palabra adventista significa que esperamos el advenimiento del esposo. Pero dentro de aquellos que esperamos el advenimiento hay dos grupos. Te digas que ante el mundo va a haber dos grupos. Los que tengan el sello de Dios y los que tengan la marca de la bestia. Los que son trigo, los que son cizaña. Los que se pierdan, los que se salven, los que son ovejas, los que son cabritos. Solo hay dos grupos. Pero aún entre el pueblo de Dios hay dos grupos. Las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes. Los dos grupos saben que Cristo viene. Los dos grupos tienen una fe pura, por eso se les llama vírgenes. Los dos grupos tienen las lámparas, que es la palabra de Dios. Y los dos grupos tienen aceite, que es el Espíritu Santo. Esto significa que todos los que hemos creído que Cristo viene, en un grado u otro, hemos recibido el conocimiento de la palabra. Por eso sabemos que Cristo viene, ese conocimiento se nos dio. También, en un grado u otro, hemos recibido nivel del aceite. Por ejemplo, hay personas que el Espíritu Santo los usa de una manera maravillosa en el área del canto, de evangelismo, de predicación, de ayuda a los pobres, necesitados. Se ve el poder del Espíritu Santo. Y algunos reciben el don del Espíritu Santo no en la misma dimensión que otros. Tienen aceite. Dios tocó el corazón, los transformó, los sacó de este mundo miserable, los quiere hacer vasijas de honra y ha empezado una obra maravillosa en ellos. Pero Dios camina con cada quien en base a la disposición de cada creyente de crecer en gracia y en fe por el poder del Espíritu Santo. O sea, no todas las vasijas son iguales. Algunos están listos para recibir y recibir y recibir y trabajar para el Señor, y otros reciben, pero pues les gusta recibir solo gotitas o solo un poquito. Pero los dos grupos tenían aceite. No podemos negar que unas vírgenes tienen más aceite que las otras. La parábola es muy clara. El problema de las vírgenes fatuas es que cuando saben que viene el esposo dicen se nos está acabando. Es obvio que tenían menos aceite que las prudentes. Era obvio. Ahora, si todos hubieran tenido el mismo nivel de aceite, ¿para qué le piden aceite a las otras si todos tienen la misma cantidad de aceite? No todos tenían la misma cantidad. Las fatuas les falta aceite. No lo tienen. Solo recibieron un poquito. Solo prepararon un poquito. Pero eso provoca que a pesar que tienen la palabra de Dios, la palabra es inefectiva si no tiene el aceite, se apaga. Lámpara es a mis pies tu palabra, pero si la palabra no tiene aceite, que es el Espíritu Santo, se apaga. Por eso mucha gente que lee la Biblia sin el Espíritu Santo la tuerce y la enchueca. ¿Por qué? Porque no basta la palabra, necesitamos el aceite para que la lámpara pueda brillar, el Espíritu Santo. Ahora, el aceite, Elena de White dice claramente, es el Espíritu Santo. Pero entonces ahora sorpréndanse lo que ella sigue diciendo. Por un tiempo no hubo diferencia alguna entre ellas. O sea, todos tenían la Biblia, todos recibieron alguna unción del Espíritu Santo, todos vieron milagros, todos vieron la gloria del Señor. No hubo diferencia entre ellas. Y así será
precisamente con la iglesia que viva antes de la segunda venida de Jesús. Todos en esa iglesia tienen un conocimiento de las Escrituras, tienen la lámpara. Todos han escuchado el mensaje del próximo retorno, igual que las vírgenes. Todas sabían que el marido, el novio venía. Y con confianza esperan su venida. Por eso son adventistas, porque en su corazón arde la esperanza bienaventurada de la venida del Hijo de Dios. Entonces tú dices, pues yo no veo mucha diferencia entre las dos. Aparentemente, por un tiempo no hubo diferencia. Pero entonces mira qué es lo que sucede. A pesar que escucharon el anuncio, he aquí el esposo, salid a recibirle, o sea, la proclama, ya viene, ya viene y ya viene. A pesar de eso, muchos de los que esperan la venida de Cristo, que esperan que venga el esposo, muchos, dice ella, no están preparados. Ellos no tienen el aceite en sus lámparas. Ellos están sin el Espíritu Santo. Grave error el de las vírgenes. Grave error pensar que profesar que Cristo viene era suficiente. Grave error de las vírgenes pensar que por tener la lámpara era suficiente. Grave error de las vírgenes de pensar que solo porque tienen una fe pura y el nombre de virgen era suficiente para entrar por la puerta. La lámpara sin el aceite significaba que ese grupo en la iglesia estará en la iglesia, sabrá la verdad, tendrá la palabra del Señor, sabe que Cristo pronto viene y no lo puede negar. Pero el grave problema de ese grupo en la iglesia es que les falta el aceite. Ellos están sin el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema de no tener el Espíritu Santo? Pues mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. O sea, ¿cómo sabemos que Cristo está en nosotros? La esperanza de gloria, en que nos ha dado de su Espíritu. Esa es la evidencia de saber que conocemos a Dios. Romanos 8:9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y fíjate cómo lo dice Pablo, de forma retórica. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y entonces finaliza categóricamente Pablo, por inspiración de Dios. Y si alguno, quien sea que sea, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Las vírgenes tienen la lámpara. Las vírgenes saben la verdad. Las vírgenes saben que viene el esposo. Las vírgenes profesan una fe pura. Pero si no tienen el Espíritu Santo, no son de Él. Y eso no lo dice Elena de White. Eso lo dice el mismo apóstol Pablo por inspiración del Señor. La ausencia del aceite en la lámpara los descalificó para poder entrar por la puerta. Y claro, esto a cualquiera nos pone a meditar. Nos pone a meditar. Ya lo estudiamos un poco la semana pasada. Solo los que tengan el Espíritu de Dios serán sellados. En la lluvia tardía el Espíritu Santo vendrá sobre ellos. Hará una obra maravillosa. Las lámparas no se apagarán. Y permanecerán las lámparas prendidas hasta la venida del esposo. Hasta la venida del novio. El problema de las vírgenes es que no hicieron provisión. Se quedaron sin aceite. Se quedaron sin el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a la segunda razón por la cual la puerta no se les abrió. La primera es porque no tenían el aceite, se les estaba apagando. La segunda es que había una característica propia de ellas, de ese grupo, no de todos, pero de ese grupo de vírgenes, y era la negligencia,
La característica principal de estas vírgenes que no se les abrió la puerta es que fueron negligentes. O sea, no tuvieron el aceite, eso era muy obvio. Se les apagaban las lámparas, el aceite se escaseaba, no tenían la plenitud del Espíritu Santo y las lámparas se les iban a apagar. Pero ¿por qué razón no tuvieron suficiente aceite? Y las otras sí tenían el aceite. Bueno, era por la razón de que había una característica en ella, era la negligencia. Elena de White lo explica así. Pero 5 de ellas fueron negligentes en llenar sus lámparas con aceite. Eso lo dice Mateo precisamente 25. Las prudentes, cuando las otras les piden aceite, les dicen, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Y aquí viene la cuestión del análisis. No es que no hubiera aceite. Aceite había. ¿Y cómo sabemos que había aceite? Porque las prudentes tenían las lámparas llenas. Aceite había. Suficiente. Y suficiente para llenar las lámparas de las sabias, pero también de las insensatas, si hubieran buscado el aceite. El problema no es que no hubiera provisión para ellas. El problema es que el espíritu de negligencia, el espíritu de indiferencia, el espíritu de apatía se apoderó del corazón de las vírgenes fatuas. Fueron negligentes, sabiendo que el esposo venía, no les importó. Sabiendo que venía pronto el novio, no les interesó. Sabiendo que tenían que tener aceite preparado suficiente para la venida del novio, no les interesó. Oh, mañana, después, otro día, en otra ocasión, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, sí quiero, pero no puedo. Mira, lo deseo, Dios conoce mi corazón que sí quiero, pero es que ahorita, mira, créeme, en mi agenda tengo tantas cosas que buscar el aceite, pues sí lo voy a buscar, pero en el tiempo que tenga oportuno, en el tiempo que pueda. Y fueron retrasando la preparación que ellas sabían que tenían que tener para la venida del esposo. Ahora, ellos pudieran haber tomado la decisión. ¿Sabes qué? La verdad, esto de andar vestida de virgen y con lamparita y con aceite no es cosa mía. Mejor yo me zafo y ya no soy virgen y que otro se ponga de virgen por acá. ¿Lo pudieron haber hecho? Por lo menos hubieran sido más honestos, ¿verdad? En decir, no me interesa ser virgen ni prepararme para la venida del esposo. Pero ahí estaban, dormidas y con lámpara, pero estaban con un espíritu quebrantado, con un espíritu partido, negligentes. Ahora te garantizo que las vírgenes prudentes les dijeron, hermanitas, busquen aceite, viene el marido y si con un poquito de aceite que tienen no la van a hacer. Ay, no exageren. Lo que pasa es que ustedes son muy fanáticas, son muy exageradas. O sea, si el marido viene y viene al ratito, ¿para qué quieren tanto aceite? No exageren, o sea, tranquilas, calmadas, todo a su tiempo. Iremos por el aceite cuando sea el tiempo correcto. No quisieron escuchar. Es como el estudiante que sabe que le viene su examen anual de la universidad para ver si se graduó o no, y sabiendo que tiene que estudiar todos los días por meses para prepararse para un examen cruel que viene para su graduación. Resulta ser que la noche anterior a su examen, toda la noche se desvela, queriendo en una noche meter toda la información en la cabeza a última hora. Sería un milagro que pasara el examen sin haberse preparado. Y también sería un milagro que las vírgenes entraran a la puerta sin estar preparadas. Claro, la parábola es muy clara. El milagro no pasó. La puerta se les cerró, porque fueron negligentes en hacer lo que tenían que hacer. Mira, el diccionario de la Real Academia Española, hablando de la palabra negligente, que es muy sinónimo a la apatía y a la indiferencia, dice que negligencia es la falta del cuidado que debe de ponerse en las cosas. O sea, ellas sabían lo que tenían que hacer, pero no le pusieron atención. Ellas sabían
la obra que tenían que hacer, pero no le pusieron atención. Me pongo a pensar en Noé. O sea, Dios le dio una obra que tenía que hacer. Imagínense si no hubiera sido negligente como las vírgenes. Pues no hubiera tardado 120 años, hubiera tardado 500. Y ya Dios desesperado arriba, Noé, ya terminas de construir el arca. No, Señor, es que estoy muy cansado y ya me cansé de las burlas. Y Señor, la verdad, pues nadie me ayuda, solo mis hijos. Y a veces mis hijos tampoco me quieren ayudar. Señor, yo creo que, oye, ¿por qué no me mandas algunos ángeles que me ayuden? O sea, imagínate si Noé hubiera sido un siervo negligente. Si Juan el Bautista, en vez de haber venido a preparar el camino de la venida de Cristo, hubiera andado allá en la playa tomando el sol, diciendo, bueno, pues yo creo que en una semanita cumplo mi labor para preparar el camino. Juan estaba claro la misión que él tenía que hacer, y Juan no fue negligente, hizo lo que tenía que hacer, no hizo lo que tenía que hacer. En cada generación Dios levantó siervos que hicieron lo que tenían que hacer, como Pablo, corrieron la carrera, pelearon la batalla, y la corona de justicia les estará reservada porque no fueron negligentes. Pero he aquí un grupo en la recta final, antes de la venida de Cristo, claramente el Señor profetiza que habrá un grupo de gente negligente, gente apática, gente que sabía que Cristo venía y que se tenía que preparar, que Dios les dio instrucciones y no le hicieron caso. Es más, vi otra definición acerca de la palabra apatía e indiferencia. Y mire usted lo que encontré. Apatía, indiferencia, negligencia. La apatía es la falta de emoción, la falta de motivación, la falta de entusiasmo. Es un término hasta psicológico, imagínate, para un estado de indiferencia en el que un individuo no responde a aspectos de la vida ni emocional, ni social o física. ¿Saben qué significa eso? Que las vírgenes llegaron al punto de ser tan apáticas. Cristo viene. Las señales dicen que Cristo viene. No pasa nada. Hermanos, hay que buscar a Dios ahora más que nunca. No pasa nada. Dios es bueno, Dios es amor, Dios nos va a dejar entrar al final del día. Pero vírgenes no están preparadas, les falta aceite, el carácter, el Espíritu Santo. No, pues si Dios me va a llevar al cielo, que me lleve así de enojón, o que me lleve así al cielo de gritón, o que me lleve así del cielo de irresponsable, o que me lleve así del cielo de criticón, o que me lleve así al cielo. Dios es bueno. Dios es como un papá pasalón, ¿verdad? Al final del día, Dios nos va a tener un ratito allá afuera, pero después nos va a abrir la puerta y nos va a dejar entrar. Erráis porque no conocéis a Dios ni su poder. Erráis porque no conocéis las Sagradas Escrituras. Erramos porque no conocemos quién es Dios. El día que de él comieres morirás. Dios cumplió su palabra. Los sacó del jardín del Edén, y finalmente Adán fue enterrado, Eva fue enterrada, y pues todos aquellos que hemos pecado, esa será la ruta final, porque Dios, cuando dice algo, la paga del pecado es la muerte. Dios lo cumple. Dios no es hombre ni para que mienta, ni se arrepienta, ni se eche para atrás. Y tenemos una enseñanza directa de Dios a no ser apáticos, a no ser indiferentes. ¿Saben, hermanos? Los tiempos que estamos viviendo son tan serios que hace rato Dios quiere cumplir su última misión. Pero dentro del grupo que espera la segunda venida de Cristo, hay espíritu de apatía. Hay espíritu de negligencia. En hacer caso a lo que Dios nos ha llamado desde hace mucho. Y como decíamos hace rato, estamos tarde en cumplir lo que Dios nos ha dicho de salir de la ciudad. Estamos muy retrasados. Muy retrasados. Pronto a lo mejor ya no vas a poder ni vender la casa si no tienes la vacuna. Porque hasta para comprar y vender y hacer negociación, hasta te van a pedir el carnet de vacunación. Y ahí te vas a dar cuenta que todos los años que invertiste de comprar una casa, ahora ni la puedes vender. Y muchos las van a tener que dejar las casas abandonadas, porque en el tiempo propicio no hicieron lo que tuvieron que hacer. ¿Y sabes por qué no lo hicieron? Porque el único que les hubiera dado claridad de mente, discernimiento espiritual, era el Espíritu Santo. Pero les faltaba el aceite.
O sea, ¿cómo podrían tomar decisiones espirituales tan fuertes, de un calibre tan grande, si no tenían el aceite? Necesitaban el aceite para ser guiados por el Espíritu Santo. Pero no es que el Espíritu Santo no haya sido ofrecido, pero el espíritu de la apatía y de la negligencia les iba a costar muy caro. Y eso me pone a pensar, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sido apáticos en predicar, en llevar la palabra de Dios a la gente, en preparar el camino ante este mundo que Cristo pronto regresa? La sierva del Señor dice que Dios va a terminar su obra con una gloria como nunca se ha conocido. Y las vírgenes que tienen el aceite, el Espíritu Santo los va a usar de forma maravillosa. Porque no fueron negligentes. Porque hicieron lo que tenían que hacer por fe en el momento que Dios les dijo que lo tuvieran que hacer. Por eso tal vez Elena de White dice en Testimonios para la Iglesia, es un misterio que no haya cientos de personas trabajando donde ahora hay solo una. Eso me pone a temblar. Es como decir más o menos, es un misterio que hay una iglesia que tiene 500 miembros. Dice cientos. Y cuando todos los 500 deberían estar en la obra misionera trayendo almas a los pies de Cristo, solo hay uno que está haciendo la obra de Dios. Dice, es un misterio. El universo celestial está pasmado, con la boca abierta de la apatía, la frialdad y la indiferencia de los que profesan ser hijos e hijos de Dios. En la verdad hay un poder vivo, obvio, si tenemos el Espíritu Santo. Así que el espíritu de la negligencia no trae recompensa buena. El espíritu de la negligencia va a hacer que estas vírgenes fatuas no se les abra la puerta, porque no tienen el Espíritu Santo. Y al no tener el Espíritu Santo, nunca fueron guiados por Él. El Espíritu Santo no los llevó en la recta final, en el camino que el Espíritu Santo tenía para ellos. No se dejaron guiar. No tenían la sensibilidad para poder conectarse con el Espíritu Santo y decir como Samuel, habla, que tu siervo oye. ¿Qué quieres que haga? Hágase de mí tu voluntad. ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Espíritu Santo, úsame, úngeme, lléname, Espíritu Santo, muéveme, constríñeme, redímeme, transfórmame, cambia mi mente y mi corazón. Ven, Espíritu Santo. Hermanos, si hay algún momento que el pueblo de Dios ha necesitado con urgencia el Espíritu Santo, es ahora. Pero el espíritu de negligencia es un paraguas que no permite que la lluvia del Espíritu del Señor entre en la vida de las vírgenes fatuas. Y hay una cita más que me encontré, que se las comparto. Está en Consejo de los Maestros 4:93. Dios nos ha honrado haciéndonos depositarios de su ley. ¡Qué privilegio, hermanos! Y si los ministros y el pueblo fuesen suficientemente despiertos, no descansarían en la indiferencia. Dios nos ha confiado verdades de importancia vital que han de probar al mundo, y sin embargo, en nuestro propio país hay ciudades, pueblos y aldeas que nunca han oído el mensaje de amonestación. ¿Por qué razón? Pues otra vez, por la apatía, por la negligencia. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero siempre lo dejamos al final. Sabemos la obra que Dios nos dio y nos cuesta trabajo hacerlo, quizás como Jonás, ¿verdad? Predica el mensaje final, prepara el camino, mejor me voy para Jope, mejor me voy para allá, mejor me voy para el barco. O sea, hacemos todo menos la obra que Dios nos ha dado, y el espíritu de apatía nos está matando. El espíritu de negligencia. Es más o menos como la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Viene uno muy religioso, pero ve al hombre con necesidad y le da la vuelta, y apático, no hizo nada. Sabía lo que tenía que hacer, no le importó. Y vino el levita, ¿verdad? Le dio la media vuelta y no le importó. Mira, la negligencia es mortal. Un cristiano negligente, apático e indiferente no es cristiano. No es cristiano.
Aquellos que tienen el aceite del Espíritu Santo no pueden ser negligentes, no pueden ser apáticos. Por esa razón, a estas vírgenes, por ese espíritu de negligencia, no se les dio entrada en el reino celestial. Y luego esta cita de la sierva del Señor, la tengo que decir, ni modo, la tengo que decir porque es el consejo de Dios y lo tengo que decir aunque me toque a mí mismo y que el Espíritu Santo toque los corazones. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos, esto véanlo con un espíritu de discernimiento guiados por el Espíritu Santo. Miren lo que dice. Se me han mostrado las iglesias que en diferentes estados profesan guardar los mandamientos de Dios y esperar la segunda venida de Cristo. Ahí están las vírgenes. ¿Ok? Pero ahora fíjate. Se advierte, dice ella, en ellas, en las iglesias que esperan la venida de Cristo, se advierte en ellas una indiferencia alarmante. Pero no solamente estas vírgenes, estas iglesias son indiferentes. También se advierte en ellas orgullo, amor al mundo y una fría formalidad. Constituyen el pueblo que se está volviendo rápidamente como el antiguo Israel en cuanto concierne a la falta de espiritualidad. Tenían las formas, tenían los rudimentos, tenían la estructura, pero había mucho orgullo, mucho amor al mundo, mucha fría formalidad y una indiferencia espantosa. No se daban cuenta que les estaba faltando espiritualidad. Y muchos, dice ella, hacen alta profesión de piedad y sin embargo carecen de dominio propio. En ellos rigen los apetitos, en ellos rigen las pasiones y en ellos el yo predomina. Muchos de los que esperan la venida de Jesús, dice ella, son arbitrarios, intransigentes, intolerantes, orgullosos, jactanciosos y sin consagración. ¡Wow! ¡Qué duro, eh! La verdad que hay que ponerse paraguas porque Elena de Guay cuando habla, habla. Pero saben, pues Dios no la llamó a ella para un concurso de popularidad. O sea, Dios le dije, da este mensaje a mi pueblo. Por eso no cualquiera quería ser profeta, ¿verdad? Porque cualquiera agarraba piedras y los descalabraba. ¿Por qué? Pues es casi poner el dedo en la llaga. Ahora imagínate en una junta de iglesia diciendo, muchos aquí son arbitrarios, intransigentes, intolerantes, orgullosos, montón de jactanciosos y sin consagración. Oye, eso es pero una bofetada por los dos lados. Pero eso lo dice el testimonio que el Señor da a la iglesia, que la iglesia que está esperando la venida de Jesús, le falta espiritualidad. O sea, falta el Espíritu Santo. Y al faltar el Espíritu Santo, ¿qué podemos esperar? Sino gente arbitraria, intransigente, intolerante, orgullosa, jactanciosa y sin un grado mínimo de consagración. Y no ha terminado la cita, está más duro lo que sigue. Sin embargo, algunas de estas personas son ministros que manejan verdades sagradas. Eso ya me dio a mí. Oye, es que hermano, cuando Dios habla, habla para todos. ¿Saben cuántos nosotros que somos pastores, y me uno, se podría decir de nosotros que somos arbitrarios, que somos pastores intransigentes, que somos pastores intolerantes, orgullosos, pastores jactanciosos y pastores que llevamos el título de pastor y no tenemos ni consagración a Dios? Y que nos falta espiritualidad y que nosotros hay amor al mundo y orgullo e indiferencia. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Qué duro. Qué duro. ¿Saben? Cuando estaba haciendo el tema, decía, ay, tragaba saliva. Tragaba saliva. Yo mismo tragaba saliva y decir, Dios mío, sí que nos falta el aceite. Sí que nos falta. Porque en muchos casos, ¿cuántos que esperamos la segunda venida de Cristo? La lámpara hace rato se está apagando.
Hace rato. Eso sí, la llenamos del fútbol, la lámpara hasta el tope. Que no nos digan que viene la nueva película de los Vengadores, la lámpara hasta el tope, ¿verdad? Pero la lámpara mundana, esa sí la llenamos no de aceite de Dios, esa la llenamos de veneno, pero al tope. Que no salga la siguiente novela, ¿verdad? La Traidora 2. Hasta ponemos palomitas, ¿verdad? Para ver la novela. Hermanos, ¿vamos a dar estudios bíblicos? No, estamos en pandemia y no me vaya a contagiar. Mejor le mando un texto. Una indiferencia, una apatía. Pero para lo que llena el corazón mundano, ahí no hay apatía. Ahí no hay indiferencia, ¿verdad? El jovencito que nunca quiere ir a la iglesia, ni nunca quiso la palabra de Dios. Sí le insiste al papá, papi, me porto bien y me abres Netflix. Me porto bien y me sacas Hulu. Me porto bien y me dejas sacar la suscripción de Disney con todas sus películas satánicas. Donde hay interés, ahí sí el corazón está. Por eso bien lo dijo Jesús, donde están los tesoros, ahí está el corazón. El problema de la iglesia que espera la venida de Cristo en estas vírgenes fatuas es que el corazón lo tiene en otro lado. No lo tienen donde lo tiene que tener. Las vírgenes prudentes tienen el corazón donde está. Y por eso tienen el Espíritu Santo. Pero las negligentes, su corazón ha sido lleno de otras cosas. Y el resultado ha sido que se les está apagando la lámpara. El Espíritu Santo los quiere conducir, no se dejan. El Espíritu Santo los quiere cambiar. Entra por aquí y sale por allá. Hasta Dios usa a tu mamá, llorando lágrimas. Y todavía le dicen los hijos, mamá, ya no llore, me parece que son lágrimas de cocodrilo. O sea, aún el intento del Espíritu Santo a través de tu mamá o de tu papá o de un pastor o de quien Dios quiera poner, ya eso ya no cala en nosotros. La indiferencia reina en el trono del corazón. Ya nada importa. Importa lo del mundo. ¿Y sabe qué es lo triste del asunto? Que Elena de White dice que aún ese espíritu no solamente está en los miembros, aún en pastores. Dios nos libre de eso. Dios nos libre que aquellos que Dios ha llamado como líderes espirituales, la lámpara también se nos esté apagando. Y que cuando venga el esposo, la puerta también para nosotros se nos vaya a cerrar por nuestra propia negligencia. ¡Qué terrible! Pero finaliza la cita y dice, a menos que se arrepientan, su candelero será quitado de su lugar. La maldición que el Salvador pronunció sobre la higuera estéril es un sermón dirigido a todos los formalistas e hipócritas, jactanciosos, que se presentan ante el mundo cubiertos de hojas orgullosas, pero que no dan fruto. Sí, igual que los fariseos, puras formas, bien bonitos, bien vestidos, oraban oraciones largas, no daban ni un tomate, no daban un solo higo, pura apariencia. El Espíritu Santo no puede llenar la lámpara de alguien que solamente es apariencia. O somos o no somos. O la vasija permite que venga el aceite del Espíritu Santo y haga en nosotros lo que quiera hacer. O la vasija recibe la inmundicia de la copa de Babilonia. O una o la otra. El que tiene el Espíritu Santo va a dar frutos de bendición. Su nombre será glorificado. El nombre de Dios se glorificará. Pero el que tiene el otro líquido de este mundo, estos son los frutos. Ahora empezamos a entender por qué razón Jesús dijo, el que toca se le abrirá, pero a las vírgenes no se les abrió. Porque no estaban preparadas para gozar la comunión de los ángeles. Porque su corazón nunca cambió. Y no es porque el Espíritu Santo no quiso cambiarlos, porque las vírgenes que van a entrar van a ser el testimonio que ellos sí quisieron ser cambiados. ¿Qué reprensión dice la sierva? Para los que tienen la forma de piedad, mientras que en su vida sin cristianismo niegan la eficacia de ella. El que trató con ternura al principal de los pecadores, el que nunca despreció la verdadera mansedumbre y penitencia, por graves que fuese la culpa, hizo caer severas denuncias sobre los que hacían gran profesión de piedad, pero que negaban
su fe con sus propias obras. ¿Cuál fue la segunda razón por qué no se les abrió la puerta a las vírgenes? Primero, porque no tenían el aceite. No tenían espiritualidad. El Espíritu Santo no les acompañaba. En segundo, porque pudiendo haber tenido el aceite fueron negligentes. No quisieron que la lámpara se llenara. La llenaron de todo menos de lo que lo tenían que llenar, que era el Espíritu Santo. Y el almacén estaba lleno de aceite. Pues las otras vírgenes tenían la lámpara bien llenitas, pero estas lo tuvieron vacío porque quisieron que estuviera vacío. La negligencia, la apatía y la indiferencia les costaron entrar al reino de los cielos. Y finalmente vemos la tercera razón, y con esta finalizamos. Tenían también otro espíritu, y era el espíritu de un profundo egoísmo. Es normal, el que no tiene el Espíritu Santo va a ser egoísta. Mira lo que dice el Señor. Lucas 14:16 es una parábola. Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena. ¿Recuerdas las bodas del Cordero? La cena del Cordero, las vírgenes, viene el esposo y viene la cena. Escucha, todo va relacionado. Y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envía a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos los invitados, obviamente, todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Dile al que me invitó, dile al padre del esposo de la boda, dile que está buena la boda y todo eso, pero no tengo tiempo. O sea, tengo una casa, apenas lo compré. O sea, él tiene que entender. Tiene que entender que pues mis hijos necesitan una casa, que no voy a poner a mis hijos en la calle, ¿verdad? O sea, tengo que darles un techo, tengo que trabajar 2 trabajos enteros para pagar la hacienda que compré y necesito ir a venderla. Dile que no voy. Dile que me excuse. Como dijeran en inglés, ¿verdad? So sorry. So sorry. Ahora, ¿cómo se habrá sentido el que invitó a la cena? Que viene, ¿y qué pasó con la familia García? ¿Y qué pasó con la familia Camarillo? ¿Y qué pasó con la hermana Juanita? Dijo que no podía hacer tu obra. ¿Por qué? Pues porque había comprado una casa y no podía, que le excusaras. Y mira que sigue. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Apenas abrí un negocio, puse mi carro de Uber, ¿verdad? Y de Lyft, y recién apenas lo saqué del dealer para trabajar en eso. No puedo, tengo mis negocios, que me excuses. Y otro dijo, bueno, pues yo apenas me casé. Pues imagínate que no le cumpla a mi novia, ¿verdad? No puedo, estoy de bodas, no puedo, me acabo de casar, no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Nadie quiso. Nadie, o sea, todo el mundo fue indiferente y apático al llamado a las bodas. Y entonces, obviamente, enojado el padre de familia, le dijo a su siervo, ok, ve pronto a las plazas, ve a las calles de la ciudad y tráete para acá, y miren a quién va a llamar, tráete para acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Alguna vez tú has estado con una persona indigente de la calle? ¿Alguna vez te ha tocado? ¿Tú sabes cómo huele una persona indigente de la calle? Pues porque no tiene baño, no tiene regadera, o para estarse un closet para cambiarse de ropa. Pues dice ahora el rey, tráiganse a todos los pobres que encuentren en la calle. Y si ven un manquito, tráiganselo. Y un cojito, tráiganselo. Y ciegos, tráiganselo. Imagínate, los ciegos no van a poder ver, pero van a entrar. Interesante. ¿Sabes? Todo esto tiene una tremenda implicación espiritual. Porque las vírgenes no eran ciegas. Pero Dios va a llamar a ciegos. Las vírgenes no eran cojas. Tenían pies para caminar, pero los cojos son los que van a ir a la fiesta. Las vírgenes no eran mancas. Porque con las manos pueden agarrar la lámpara y poner el aceite, pero ahora Dios a los mancos los va a meter a su boda.
Y las vírgenes no eran pobres, hasta estaban vestidas para la boda. Y ahora los pobres Dios los va a meter a su boda. Hermano, el que tenga oídos que oiga. Esto es bien claritito de entender. El rey, al ver la apatía de los que él había llamado, la indiferencia de los que había llamado y el egoísmo terrible de ellos, ahora va a llamar a gente que según el mundo es indigno de entrar al reino de Dios, pero ahora para Dios, Dios los va a hacer dignos para entrar a su boda. Y el rey dice, tráiganlos a todos ellos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, pues ahora ve por los caminos y las plazas, los vallados. Ahora fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Te fijas? Dios va a cumplir su propósito. Quizás no de la manera que esperábamos o como Él quería que se cumplieran, pero pues no va a esperar a las vírgenes negligentes que se despierten para esperar que sus propósitos se cumplan. Si Él va a tener que llamar a los cojos y a los ciegos y a los mancos y a los pobres y a todos y hasta forzarlos a entrar, los va a hacer. Y finaliza diciendo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Ahora ves por qué no dejaron entrar a las vírgenes fatuas? Ninguno de ellos que fueron convidados, ninguno gustará mi cena. Y ahora aplica. Si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, como hizo Pablo, que le cortaron la cabeza, no puede ser mi discípulo. Fíjate, para ser discípulo hay un requisito. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Igual que Juan, le cortaron la cabeza. Es necesario que Él crezca y que yo me encube. Padre, cumplí la obra que me diste. Consumado es, y le quitaron la vida. Para ser discípulo hay un requisito. Y el requisito es darle la espalda a todo lo que no ocupa el primer lugar. Eso no significa que tu padre, tu madre, tus hijos, tu casa y tu trabajo no es importante. Lo es. Pero dice Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios. Lo demás viene por añadidura. Lo que le duele el corazón a Dios de las vírgenes fatuas es que no lo pusieron a Él en primer lugar. La apatía de haber puesto, el egoísmo de haber puesto todo lo que en nuestro corazón era primero y a Dios lo dejamos al último. El que no pone el reino de Dios en primer lugar y quita su egoísmo y hace la voluntad de Dios, dice, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos y a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que pues puso el cimiento, pues ya no la pudo acabar. Y todo lo que lo vean comiencen a hacer la burla de él diciendo, este hombre, pobrecito, comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra el otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está lejos, pues envía una embajada, le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No sé si entiende lo que él está diciendo. O sea, Dios se va a ir a la guerra. Dios comenzó una edificación, Él la va a acabar. Dios va a ir a la guerra con los poderes de este mundo y Él va a pelear y va a ganar. Pero Dios va a necesitar personas que renuncien a todo para que sean del ejército del Señor, para que sean sus discípulos, los gedeones. Por eso Él depuró y se quedó con los que se tenía que quedar y con esos completó lo que tenía que completar. Las vírgenes no entraron porque en su egoísmo se pusieron ellos primero antes de poner la obra y el llamado de Dios que tenía para cada uno de ellos. El corazón egoísta, amigo y hermano, vive de excusas para no hacer una obra que no lo beneficia a él mismo. Por eso el egoísta hace lo que le conviene a él, hace lo que lo satisface a él, hace lo que le conviene a él, lo que le gusta a él y lo que le trae frutos a él. Pero cuando Dios te dice haz algo que no
te beneficia a ti, ahí el egoísta dice, ahí no le entro. O sea, ¿qué beneficio obtengo yo? O sea, ¿qué parte me toca? No, pues ninguna, la gloria de Dios. Ay, no sé, mañana. Empezamos a poner excusas porque somos egoístas. Pero el que ya no es egoísta, ya no piensa en él. Piensa en la obra de Dios, en el llamado que Dios le dio. Las vírgenes eran egoístas. Me pregunto, amigo y hermano, ¿cuántas excusas egoístas hemos puesto nosotros para no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer desde que creímos? ¿Cuántas excusas hemos puesto en la reforma pro salud? ¿Cuántas excusas hemos puesto para salir de las ciudades? ¿Cuántas excusas hemos puesto para no traer almas a los pies de Cristo? ¿Cuántas excusas hemos hecho para el cambio del carácter? ¿Cuántas excusas no hemos hecho para el culto familiar? ¿Cuántas excusas hemos puesto para no llevar a nuestros niños a los pies de Dios? ¿Cuántas excusas y excusas y excusas y excusas? Y aún así pensamos que ya cuando Cristo venga nos va a abrir las puertas de la nueva Jerusalén y nos va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. La parábola de las vírgenes nos da una lección importantísima de por qué razón la puerta no se les abrió. La clase representada por las vírgenes no son hipócritas. Tienen respeto a la verdad, pero no se han rendido completamente al trabajo del Espíritu Santo en ellos. No han caído sobre la roca. Camino a Elecciones Objetivas dice, el Espíritu de Dios trabaja en el corazón de acuerdo con su deseo y consentimiento. O sea, Dios nunca te va a forzar a hacer lo que tú no quieres. Tiene que ser una entrega voluntaria, implantando en él una nueva naturaleza. Las vírgenes necias se contentaron solo con un trabajo superficial, pero ellas todavía no saben lo que es conocer a Dios. ¿Y por qué no saben conocer a Dios? Ella lo dice en otro libro. El libro es Camino a Cristo, página 55. Todo el corazón tiene que ser entregado a Cristo o no se efectuará en nosotros el cambio que nos hará semejantes a Él. Y aquí viene el problema de las vírgenes. Piensan que están bien, pero están mal. Piensan que son ricas, pero son pobres. Piensan que tienen suficiente aceite, pero les falta. Piensan que van a entrar, se van a equivocar. Piensan que por ser novias, el novio las va a llevar, van a cometer un grave error. Y tienen una autopercepción, que esta autopercepción les hace pensar que la puerta se les abrirá y que van a entrar. Lo que no se han dado cuenta es que nunca cambiaron, que su corazón nunca cambió. Ahora, tienen los anteojos equivocados, sale más o menos como la foto esta que les pongo ahí. Piensan que están ricos, llenitos, nutridos y bien alimentados, pero la realidad al espejo les dice que somos como burros flacos. Pensamos ya tenemos el carácter de Cristo y el mundo nos ve como burros flacos. Nos falta el aceite. Pero el problema de estas vírgenes es que están tan ciegas que no se dan cuenta de la grave condición en la que están y de la gran necesidad que tienen. El mundo nos observa, somos cartas leídas al mundo. ¿Cuál ha sido el problema? No nos queremos rendir. Eso lo vimos la semana pasada. El libro de Salmos dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cristo es la piedra. Y cosa maravillosa va a pasar ante nuestros ojos, pero ¿sabes cuándo va a pasar? Cuando caigamos sobre esa piedra. Cuando el Espíritu Santo rompa ese orgullo del corazón, cuando el Espíritu Santo haga sacar una nueva vida de nosotros, el mundo nos conocerá y estaremos listos para cumplir la obra que Dios tendrá para nosotros. El mensaje del tercer ángel se dará con un poder que este mundo no ha conocido. Maravilloso. Pero antes de eso, el pollo tiene que salir del cascarón. El burro flaco, mundano, apático, indiferente, egoísta, carnal, tiene que caer sobre la roca, no le va a quedar de otra. Y tiene que venir el Espíritu Santo mostrarnos en el espejo nuestra condición para decir, yo puedo hacer de ti una nueva vida. Tu lámpara está apagándose, yo te la puedo llenar. Yo puedo hacer en ti lo que tú no puedes hacer.
Y el milagro es posible de hacerse con aquellos que ponen en Dios su confianza. Por eso Elena de Guá dice que el sello de Dios será colocado solo en aquellos que tengan la semejanza del carácter de Cristo Jesús. Imagínate, esa es la regla. Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, porque la intención de Dios es que las vírgenes reflejen el carácter de Jesús. Y tengo que decirte, amigo y hermano, Apocalipsis es claro en decir que ya Dios está sellando a su pueblo. Ya el que tiene oídos ya está escuchando lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Vírgenes negligentes están despertando. Vírgenes que fuimos y hemos sido apáticas, nos estamos despertando. Vírgenes que fuimos burros flacos y que fuimos apáticos, indiferentes, egoístas, mundanos y que no nos interesaba nada más que nuestro egoísmo, Dios nos está despertando. El Espíritu Santo se está moviendo mientras Dios está sellando a su pueblo. Dios tiene un mensaje para las vírgenes. Las vírgenes tienen que suplicar la presencia del Espíritu Santo en sus lámparas. Las vírgenes deben de abandonar ya el espíritu de negligencia y despertar a la acción ya, ahora. Y las vírgenes deben pedirle al Señor que con el poder de Cristo se pueda crucificar el yo para recibir una nueva vida de lo alto. Me encanta el texto de Isaías 55 y con esto finalizo. Dice el profeta por inspiración de Dios: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Las vírgenes buscaron cuando era demasiado tarde. Llamadle en tanto está cercano. Las vírgenes llamaron cuando era demasiado tarde. Pero dice la palabra: búsquelo ahora que puede ser hallado. Llámele en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Como dijeron las vírgenes sabias: vayan a los que venden, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras la puerta esté abierta, Dios puede perdonar. Mientras la puerta esté abierta, Dios nos puede recibir. Mientras la puerta esté abierta, lo podemos buscar. Y mientras la puerta esté abierta, lo podemos llamar. El que pide recibirá, el que busca hallará, y el que toca se le abrirá. Misericordia recibirá del Señor, amplio perdón en los brazos tiernos de nuestro Salvador. Y Dios perdonará nuestras faltas, y dice que las arrojará al fondo de la mar y que ni siquiera se acordará de ellas. Pero hermanos, hay que despertar. Hay que hacer la obra de Dios. Hay que cumplir el llamado que Dios nos dio. El tiempo se nos acaba. Lo que hay que hacer, amigo y hermano, hay que hacerlo ya. Si es reconsagrarte, ya reconságrate. Si es salir de la ciudad, ya hermano, ya ponle las manos del Señor, no pierdas el tiempo. Si es juntar a tu familia y reconsagrarla a Dios, ya hermano, no esperes. No esperes que tus hijos ya no quieran ni saber de Dios para ahora sí decir: ahora sí quiero traerlos a los pies del Señor Jesús. No esperes hasta que ya tus vecinos no quieran de Dios. Ahora es el tiempo, ahora, de hacer la voluntad de Dios. Y ahora es el tiempo de ser discípulos de Cristo, haciendo el egoísmo a un lado, recibiendo el Espíritu del Señor, dejándonos ver la gloria del Señor como cartas leídas al mundo. Yo me pregunto, ¿qué tendrá que hacer Dios para despertar a las vírgenes insensatas? ¿Qué tendrá que hacer Dios para sacudirnos a los apáticos y a los indiferentes? ¿Qué tendrá Dios que permitir para que esta conciencia dura se abra y veamos las realidades espirituales? Igual que el siervo del profeta, ¿verdad? Que tenía miedo, que venían los ejércitos y estaba todo asustado. El profeta estaba re a gusto. Dice: ¿qué pasó? Tengo miedo, ¿no ves los ejércitos? Dice: bueno, veo los ejércitos humanos. Dice: pero veo algo más. Ejércitos de Jehová rodeando el campamento del Señor. Y hacen oración: Señor, ábrele los ojos para que pueda ver. Y cuando Dios le abre los ojos, el miedo se le fue, porque vio carros de Jehová rodeando el campamento del Señor para defender a su pueblo. Se le fue el miedo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que la batalla es de Jehová.
y que nosotros solo somos una piedrita, pero el que va a pelear las batallas es Jehová de los ejércitos. ¿Qué necesitará Dios para abrirle los ojos a las vírgenes fatuas para ver que el poder del Altísimo está a disposición de su pueblo y que los rayos de la lluvia del Espíritu Santo están listos para caer sobre aquellos que hacen un lado el egoísmo y que pueden decir, sean niño, joven, adolescente, anciano o viejo, que puedan decir, heme aquí, envíame a mí? Que puedan decir como Samuel, habla Señor que tu siervo oye, o como la Virgen María, que se haga tu voluntad en mí, o como lo dijo Isaías, envíame a mí, heme aquí. Dios quiera que podamos despertar y Dios quiera que podamos dejar la condición de vírgenes fatuas y poder convertirnos en vírgenes prudentes con las lámparas llenas del aceite del Espíritu Santo, con caracteres transformados y siendo guerreros discípulos para dar este fuerte pregón y preparar al mundo para la venida de Cristo. No sé qué tendrá que hacer Dios, pero estoy seguro que Dios va a usar los medios que Él va a usar para tocar el corazón de sus hijos. Padre eterno, en este momento te doy gracias porque nos ha tocado vivir en los últimos momentos de la historia de este mundo. Somos testigos de los cambios dramáticos que están pasando en este planeta delante de nuestros ojos. Nos damos cuenta que no estamos preparados. Levanto la mano, Señor, tú sabes que ni yo mismo predicaba de esto el año pasado. No estamos listos. Ten misericordia de nosotros que hemos sido vírgenes fatuas, de aquellos que hemos sido impenitentes, negligentes, apáticos y que no hemos hecho lo que tenemos que hacer y que el tiempo profético nos alcanzó, la profecía nos alcanzó y nos está agarrando sin preparación. Ten misericordia, perdónanos, Señor. Danos arrepentimiento verdadero, da sabiduría a los padres, da sabiduría a las madres, da sabiduría a los jóvenes, da sabiduría a los líderes, a los pastores, da a tu pueblo una doble porción de tu Espíritu Santo para cumplir el propósito que tú tienes para esta última generación, porque tú lo vas a cumplir con nosotros o sin nosotros, pero Padre, cúmplelo con nosotros. No nos llamaste para dejarnos afuera, no nos llamaste para tocar y que no se abriera. Hoy tocamos, hoy queremos hallar, hoy queremos encontrar tu rostro. Perdónanos, redímenos, transfórmanos y humíllanos para poder ser merecedores, que el vaso pueda recibir el don del Espíritu Santo. Dios nos bendiga y nos guarde y nos despierte para salir de la condición de vírgenes fatuas en vírgenes prudentes, que llegarán con lámparas encendidas hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Les dejo con este video, y Dios quiera que este video toque vuestro corazón, como ha tocado el mío. Lo he visto muchas veces con lágrimas. Ojalá que toque el de ustedes y tomen la decisión de poder estar a favor de Cristo. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado. Nos vemos la semana que viene, si el Señor les permite. Les dejamos con este video. Amigos, venga Cristo, porque Cristo viene pronto. Hoy Dios está llamando al hombre de la mujer. Venga Dios, porque Cristo viene pronto. En Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, deberán hacer como blanca lana. Amigos, vengan a los pies de Cristo, porque Cristo viene pronto. Hoy Dios te llama al arrepentimiento, porque Cristo viene pronto a disfrutar de su venida. Porque Jesucristo dijo, antes de mi venida van a haber señales. Esta señal como el COVID-19 son señales que Cristo pronto viene. Hoy Dios está hablando de muchas formas, de muchas maneras. Porque Dios no quiere ver sufrir al hombre ni a la mujer. Sino el propósito de Dios
es que el hombre y la mujer se arrepienten. Amigo, acepta tu vida a Dios. En San Marcos 16:15 dice: y les dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, mas el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amigo, ven a los pies de Cristo, porque Cristo viene pronto. Poco tiempo le queda a este mundo, muy poco tiempo para ver el final. Los ejércitos del cielo están atentos al sonido de la trompeta real. Ponte en fila de los soldados firmes, alza bandera para la eternidad. No te duermas, no te acotes, no desmayes. El día es corto y la noche vendrá. Los obreros se encuentran en los campos, pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. Los obreros se encuentran en los campos, pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. El Rey del cielo está esperando coronarte de victoria para la eternidad. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano,